She loves you, yeah, yeah, yeah. Hola gente, los saluda Lady Rose desde Tláhuac Pool, ubicado en Laguna de Chalco Site. Bless this mess. El hacer este video nace de una serie de memes que he visto pululando mucho por el internet del tipo: escucho a los Beatles y me duermo. Si el 2020 fuera una banda serían los Beatles. Son una banda sobrevalorada. Ojo, este video no lo quiero hacer desde la perspectiva de la Lady Rose Beatlemaníaca porque sería absurdamente corto. ¿Son una banda sobrevalorada? No, siguiente pregunta. Quiero hablar un poco sobre el por qué fueron una banda tan popular en su tiempo y su influencia y trascendencia han llegado hasta el día de hoy. ¿Listos para el viaje mágico y misterioso? ¡Vamos allá! Roll up the magical mystery tour. Roll up. En el libro sobre Nick Drake, Remember for a While, hay un artículo titulado El país sin música, donde se plantea una cuestión muy interesante que les quiero compartir. Si ustedes recuerdan las Olimpiadas de Londres 2012, ¿qué fue lo que los británicos le mostraron al mundo? ¿Su realeza rancia? No. ¿Su sangriento pasado imperialista? No. ¿Su cocina espuria donde el hot dog es un plato gourmet? No. Su música. Si por algo conocemos a los británicos desde la segunda mitad del siglo XX para acá, es por su música. Británicos son The Rolling Stones, The Who, Black Sabbath, Cream y todas las bandas donde anduvo Eric Clapton, Deep Purple, Donovan, Led Zeppelin, Marianne Faithfull, Mary Hopkins, The Animals, The Hollies, The Kings, The Moody Blues, Cat Stevens, Johnny Beverly y Martin, The Yardbirds, Tom Jones, Queen, Elton John, Genesis y hasta Coldplay. Pero esto no siempre fue así. Los europeos no se aguantan ni entre ellos, y varios filósofos alemanes me hacen pensar que no se aguantan ni ellos mismos, pero bueno. Así que cuando no andan armando grandes guerras donde todo el mundo acaba metido, andan echándose la sana carrilla entre naciones. Durante gran parte de la historia, la carrilla con los ingleses fue que eran el país sin música. Hagamos un breve repaso por los nombres que representan la música europea del barroco hasta más o menos inicios del siglo XX. Bach, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Verdi, Tartini, Lully, Saint-Saëns, Stravinsky, Tchaikovsky. ¿Alguno de estos nombres les suena inglés? Para el resto de Europa, los ingleses eran música de taberna y pues tenían razón. ¿Han escuchado el himno nacional de Estados Unidos? Lo puedes cantar con un tarro de chela bien frío en la mano. Pero el siglo XX trajo una innovación que cambiaría la forma en que el grueso de la gente escuchaba música. El radio. En la radio no hay quien te aguante los conciertos de Brandenburgo. ¡Osh! Yo sí, Lady Rose. Bueno, tú sí, unicornio especial, pero hablo del resto de la gente. Además, en la radio tienes que ofrecer otros contenidos como radionovelas, anuncios comerciales, noticias. Entonces la música va reduciendo sus tiempos, y de la hora entera que podía durar una sinfonía, ahora tenemos canciones de 3 minutos máximo. La radio trajo consigo la era de las big bands, que fueron muy populares en el periodo entre guerras. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada y no había como que mucho humor de juntar a 40 güeyes a hacer rolitas, menos de armar sinfónicas. Y vía Plan Marshall, la música y las películas estadounidenses comienzan su arribo a Europa. ¿Qué se hizo en Estados Unidos en cuanto a música en esos años? El rock and roll. Dato curioso, los gringos son ingleses que se vinieron a vivir de este lado del charco. El rock viene del blues, que era la música tradicional de los barrios afroamericanos. Los ingleses comienzan a hacer música gracias a los africanos. El rock es música muy simple en comparación con lo anterior, porque bastan 3 o 4 instrumentos para tocarla. Instrumentos que, además, hay que agregar, no son muy caros o muy difíciles de obtener. 2 guitarras o un bajo o contrabajo y un instrumento de percusión que puede ser una batería si tienes varo y hasta una tabla de lavar. ¿Y qué decir del primo ñoño del rock? El folk, que lo puede tocar un güey solo con una guitarra y una armónica si te quieres poner exquisito. Entonces, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde solo había música en las tabernas y en los astilleros usaban la música y los cantos para coordinarse cuando estaban atando las amarras. ¿Han escuchado Yellow Submarine? In the town where I was born, live the man who sailed the sea. Es una canción para amarrar las velas. Al ver que podías hacer música con esa simpleza técnica y con unos cuantos güeyes, los británicos dijeron: de aquí soy.
julio de 1940 nació Richard Starkey, en octubre de ese mismo año nació John Winston Lennon, 2 años más tarde, en junio, nace James Paul McCartney, y en febrero del año siguiente nació George Harold Harrison. Todos a un tiro de piedra el uno del otro dentro de Liverpool, uno de los puertos más importantes de Gran Bretaña. A los 15 años, John Lennon forma la banda de Quarrymen, y si naciste en Liverpool entre 1938 y 1942 y eras hombre, seguramente fuiste un Quarryman en algún momento de tu vida, porque a Lennon no le caía bien nadie por más de 2 semanas. Situación que cambió cuando conoció a los chicos Maravilla, Paul McCartney y George Harrison, que tenían una forma de tocar la guitarra que dejó a Lennon abismado, y por eso estuvo dispuesto a formar una banda con ellos. En esa época Richard andaba de pandillero fileteando gente, por lo cual se les uniría hasta 1962, y esto es neta, andaba de pandillero fileteando gente. Estos chicos pasaron su juventud en el puerto de Hamburgo echando desmadre, y cuando volvieron a Liverpool para tocar en el legendario The Cavern, no eran muy distintos a otras bandas que estaban también pululando por ahí en la época. Pero su música era muy energética, por lo cual llamó la atención de un vendedor de discos de nombre Brian Epstein. El éxito de los Beatles se lo debemos a 2 personas, Epstein y más adelante a George Martin. Brian Epstein fue el artífice de la capitalización de los Beatles. Eran 4 chicos con rolas pegadizas, sencillas, entre ellos había buena química y además estaban bastante guapos. ¿Cómo vendes eso? Como una boy band. Así como después pasaría con New Kids on the Block, Hanson, Backstreet Boys. Acabo de revelar mi chavorruques, ¿verdad? Pero pensar que los Beatles eran solo eso, 4 niños bonitos con rolitas sencillas, es un tanto ingenuo. Quizá al inicio lo fueron, pero el asunto es que ahí había algo más. Al inicio, aunque las canciones de la dupla Lennon y McCartney eran de amor adolescente y plagadas de ye, el muchachito Harrison no perdía la oportunidad de mostrar su habilidad en la guitarra. ¿Y han escuchado los arpegios de And I Love Her? No es un 3 Hours, pero tiene su chiste. Pero entonces llega el Beatles for Sale. Para ese disco, McCartney desempolva una canción llamada I Follow the Sun que había escrito cuando era adolescente. Y había una carnita en esas líricas, ahí había una otra cosa que no había en las canciones anteriores. ¿Qué pasa después? Pues parece que Lennon y Harrison se tomaron eso como un reto personal y Lennon sale con Help y Harrison con I Need You, que ya las líricas eran otro nivel. Y parece que Paul dijo, a ver si esto es de su calibre, cabrones. Y saca Yesterday. ¿Cuál es el siguiente álbum? Rubber Soul, donde todo se vuelve más interesante, con Harrison tocando mal el sitar. Y no hablar del Revolver, donde ya sin las ataduras de tocar su música en vivo, se dejan influenciar chido por George Martin y empiezan a hacer cosas más locas. En Revolver tenemos canciones como Love You Too, que es Harrison ya tocando música hindú, pero bien, Tomorrow Never Knows y la celebrada Eleanor Rigby. Aunque muchos creen que el pináculo creativo de The Beatles lo alcanzarían en el Sgt. Pepper's, yo discrepo educadamente. Sin embargo, consideren Being for the Benefit of Mr. Kite, Within You Without You, A Day in the Life. Convengamos que pasar de esto a esto en un par de años no es cosa menor. Para mí el pináculo creativo llega en el White Album. Dejemos a Revolution No. 9 fuera de esta amalgama filosófica. Number 8. Number 8. Number 8. Donde ya se ve que cada uno ha alcanzado madurez como músico. Y todo esto lo hicieron 4 jóvenes de clase obrera que venían del país sin música. No hay una tradición musical muy firme en la Gran Bretaña antes de ellos. Me atrevo a decir que son ellos quienes, si no la inauguran, le abren la puerta a todos los demás británicos. No voy a decir ese argumento choteado que sin ellos no tendríamos a los demás, porque quizás sí los tendríamos, pero si Brian Epstein no nos hubiera vendido tan bien a los primeros, quizás muchos no habrían tenido el impacto que tuvieron. Quizá no habría una invasión británica. ¿Son los mejores músicos? No, pero yo diría que le echaran un ojo a las cosas que hicieron McCartney y Harrison después de The Beatles.
Incluso un poco a lo que hace Lennon en los álbumes donde no te quiere meter a fuerzas a Yoko Ono. ¿Son los mejores letristas? No. Incluso desde mi perspectiva, estos dos se llevan de calle a Lennon y McCartney. Más este. Pero se le reconoce por dejar un legado enorme en una tradición que, repito, era casi inexistente y que encontró un lugar con el rock and roll para nacer. Tampoco es como que los chicos no hubieran hecho nada. Pasaron de ser una de las tantas bandas rockabilly que pululaban por la Inglaterra de la posguerra a hacer experimentaciones loquísimas con su música, que inspiraron y siguen inspirando a cantidad de músicos muchos años después. Además, como que ya va siendo hora de que dejemos de llamar sobrevalorado a todo aquello que no nos gusta. Si no te gustan está chido, pero hay razones por las cuales están en el lugar en el que están en la historia, y a veces es mejor reconocer que algo no te gusta, pero estar consciente por qué se le tiene en el lugar que se le tiene. Les mando muchos sobrevalorados abrazos, y sin más por el momento se despide de ustedes Lady Ross, deseándoles un excelente día. ¡Chao!